Muy buenas tardes. Esta tarde queremos compartir con vosotros nuestra investigación acerca de la aplicación del documental interactivo en la museografía interactiva. Como todos sabemos, estamos viviendo un cambio de paradigma. La digitalización está alcanzando casi todas las esferas de nuestro entorno y estamos viendo cambios en los hábitos de consumo, cambio en los entornos de aprendizaje, cambio en los entornos de entretenimiento, y esto está generando un nuevo usuario mucho más participativo, mucho más crítico, un prosumer, en resumen, que quiere participar. En este entorno creemos que el documental interactivo puede ser una pieza muy potente en la museografía. Puede ser primero una herramienta de creación artística, pero también una herramienta para articular el storytelling del discurso curatorial de determinadas instituciones. ¿Pero qué es el documental interactivo? El documental interactivo se basa en el documental tradicional, pero incorpora las nuevas posibilidades del entorno digital. Tiene nuevas modalidades de producción, de exhibición y de distribución. También el documental interactivo, de acuerdo con Giuffredo, se caracteriza por documentar la realidad, por requerir una acción física sobre la historia y por tener modalidades de navegación y de interacción. Como podemos ver, es un ámbito bastante amplio, es un formato bastante amplio que tiene como muchas ramificaciones experimentales a día de hoy, pero que puede servir para narrar temas históricos, etnográficos, sociales, culturales. Al mismo tiempo permite brindar datos de forma estructurada, permite reflejar patrones sociales, porque en la antropología puede ser muy útil, por ejemplo, y permite estructurar los contenidos de una forma más artística, porque permite establecer una armonía entre el diseño y la narración. ¿En dónde entra ahora la museografía? Sabemos que la museografía en los últimos años se ha desarrollado, la museografía interactiva se ha desarrollado un montón, tenemos la mayor parte de los museos cuentan con redes sociales, también cuentan con posibilidad de hacer visitas guiadas e interactivas, algunas cuentan con apps que simplemente sirven como audioguías o incluso con juegos o aplicaciones de realidad aumentada que al tomar una foto de determinada hora o tal como una audioguía al poner un código podemos saber un poco las características de la pintura. Pero ¿qué pasa? Todas estas estructuras suelen estar un poco disgregadas dentro de la narración, no suelen estar articuladas, de alguna manera el discurso curatorial se pierde como en atracciones que muchas veces pueden ser incluso sensoriales y muy interesantes, pero que no se articulan con el resto del discurso. Quizás el discurso en físico está muy bien articulado, pero el discurso digital que se plantea antes de llegar a la exposición, durante la exposición y posterior a la exposición no está articulado. Para ello, creemos que el documental interactivo puede ser una herramienta muy potente. De hecho, de acuerdo con la museografía interactiva, es necesario, de acuerdo con Rodríguez Sánchez, la museografía interactiva requiere de varias experiencias. La experiencia sensorial, que es simplemente tocar, acceder, una experiencia un poco más física, la participación intelectual, que implica que te reten, implica laberintos, implica retos, implica preguntas, y la participación social, que implica que compartamos con los demás. Nos gustaría hacer un pequeño recorrido, muy breve, por algunas de las posibilidades o aplicaciones interactivas que están utilizando los museos españoles hoy en día. Vamos a empezar con 3 de los museos más importantes del país y que están todos en la capital del país, en Madrid. Si bien ya son muchos los museos españoles que están incorporando aplicaciones para enriquecer la visita al museo, aún queda camino por recorrer. La aplicación del Museo Reina Sofía, por ejemplo, se limita a servir de audioguía, ofreciendo mapas interactivos y galerías de fotos. Mientras que las aplicaciones del Museo del Prado o bien sirven como audioguías con mapas de información expandida de las obras, o también permiten explorar en máxima resolución una colección de grandes obras del museo. Solo una de las aplicaciones ofrece un mayor nivel de personalización, pero tan solo permite crear una postal personalizada con alguna de las obras maestras. El Museo Thyssen-Bornemisza ofrece una selección de apps un poco más completa. Si bien ofrece los cuadros en alta resolución, también dispone de relaciones entre obras o imágenes educativas para los niños. Resulta interesante la aplicación Crononautas, que permite descubrir pistas interactuando con las diferentes obras. Para analizar el potencial del documental interactivo, revisaremos en primer lugar algunos de los documentales que difunden el patrimonio cultural y las características socioculturales de su entorno. Esto tomando en cuenta que la preservación de la herencia y la cultura son la esencia por tradición del espacio museístico. Posteriormente analizaremos las características del documental interactivo que podrían ser funcionales para la museografía interactiva.
Comenzamos con Pregoneros de Medellín. Esta historia recorre las calles del casco central de Medellín, ofreciendo un desplazamiento por el espacio similar a la experiencia de usuario de Google Street View. El documental interactivo cuenta con un potente contenido lúdico, invita a descubrir 5 pregoneros avanzando a través de la ciudad. Cada pregonero cuenta 3 historias y puedes saber que te acercas a él porque el volumen de su pregón se escucha cada vez con más intensidad. Este proyecto, liderado por Ángela Cavalli y Tribal Durant, tiene un gran potencial inmersivo y genera en los usuarios la sensación de estar recorriendo las calles de la ciudad. Es también palpable el potencial que tiene este documental para generar empatía en el público y generar reflexión respecto a las brechas culturales. El documental interactivo recoge una figura en extinción en los países del desarrollo y casi totalmente extinguida en los países desarrollados, el pregonero. Este personaje anuncia sus productos cantando por la ciudad. Es particularmente jocoso porque en este caso representa perfectamente la cultura latina, versionando de forma pícara canciones de moda o haciendo bromas y críticas en sus canciones. A partir de recursos lúdicos como el reto, la posibilidad de buscar personajes para desbloquear sus historias o la posibilidad de pasear por las calles recorriendo el mapa, este documental brinda muchas posibilidades para que un usuario activo descubra la historia. El siguiente documental que revisaremos es Planet Gálata. Esta historia de Florian Thalhofer es un proyecto crossmedia sobre algunos de los usuarios del puente de Gálata, en Estambul. El puente funge como metáfora, dado que conecta la ciudad tradicional con las zonas más cosmopolitas, como los alrededores de la Plaza Taksim. Además, plantea la eterna dualidad de Estambul, una ciudad en el límite de Occidente que aún mantiene la impronta del Imperio Otomano. El documental realizado en el software impulsado por Florian Korsakov permite desplazarse en un espacio multipantalla, que en ocasiones usa los videos como hipervínculos en un menú espacial de navegación. El proyecto sabe jugar muy bien con la yuxtaposición de imágenes que son en ocasiones antagónicas o que por el contrario desarrollan un discurso visual en sí mismo. Fort McMoney es otro excelente ejemplo de las posibilidades del documental interactivo. Este docugame, realizado por David Dufresne, recorre la vida en Fort McMurray, una ciudad petrolera canadiense. Los docugames son juegos documentales que colocan al jugador en el centro de las simulaciones que imitan hechos reales. Algunos de los ejemplos más representativos del género son Collapsus, American Armies o JFK Reloaded. El proyecto muestra las entrevistas a los habitantes de la población con la lógica de un videojuego y luego invita a los jugadores a decidir el destino de la ciudad, votando en la plataforma o en las redes sociales. El juego está diseñado como un juego de rol online y colaborativo, que sigue los principios de SimCity, en el que los jugadores se convertían en los alcaldes de la ciudad. Fort McMoney tuvo una acogida impresionante, llegando a tener hasta 370.000 jugadores, lo que resultó una cifra muy potente para un juego de no ficción. Además, en este caso, el juego pone en la palestra el conflicto medioambiental, la explotación de los recursos naturales y el consiguiente daño al medio ambiente, y por otro lado, el dinero que recibe la ciudad. El juego cuenta con más de 8 horas de video, 22 locaciones y 55 personajes, con los que se compone una potente simulación que imita la reflexión y a su vez facilita el aprendizaje. Otro ejemplo totalmente disruptivo es Greenwich Emotional Map, un proyecto en el que varios voluntarios usaban sensores que medían cambios en los indicadores vitales que marcan las emociones, mientras recorrían la ciudad de Londres. Los datos se combinan en una cartografía que crea un mapa sensorial y sentimental de la ciudad. Por último, podemos mencionar el documental transmedia colaborativo Desiguales, una iniciativa que abarca toda Sudamérica y es liderada por la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia. Esta propuesta pretende denunciar las desigualdades en Latinoamérica, ya sea a nivel económico, social, de género o político. El proyecto contó con un documental transmedia, una intervención territorial, una fase de producción teórica en la cátedra. Una de sus bases es la navegación territorial, que implica la incorporación del urbano como plataforma narrativa. Lo novedoso de la propuesta es precisamente los canales de participación que proponía. El proyecto se estructuró en 7 etapas. En primer lugar, la recolección de microvideos. Estos 50 microvideos obtenidos se dividieron en 11 categorías en las que se produjeron 11 videos asociados a un código QR, y ese código QR se colocaba en diferentes puntos de la ciudad para ser capturado por el público. Como podemos ver, el documental interactivo puede ser una herramienta muy potente para involucrar al usuario con los contenidos de la muestra. Al involucrar o al exigir la participación física del usuario, de alguna manera se explora dentro de este potencial sensorial que debe tener la museografía interactiva. Por otra parte, esto también puede ser retador a nivel intelectual, porque se pueden plantear retos, se pueden plantear laberintos, se pueden plantear preguntas o rallies que reten por la misma participación necesaria del documental, que reten al usuario durante el recorrido de la muestra, antes, durante o posteriormente.
Al mismo tiempo, el hecho de ser una plataforma abierta en la que se puede participar con otros o interactuar con otros, tanto en la web como en la red, o incluso en el mismo espacio museográfico, creemos que también puede ser una herramienta muy potente para potenciar esa necesidad de socialización. Entonces, creemos que por otra parte el documental interactivo puede ser muy útil para articular los diferentes discursos de la pieza curatorial, no solamente el discurso del museo el museo que está en la web, el museo que está en el móvil, y también los diferentes discursos que se plantean en la misma muestra. Incluso creemos que puede ser interesante el hecho de involucrar sensores, que de alguna manera hagan vivir experiencias sensoriales y que generen reacciones en el museo, pero que también se evidencien posteriormente, ya sea en una app, ya sea en el entorno web, o sea, que formen parte de un mismo ecosistema transmedia. Creemos también que, como hemos podido ver en el apartado anterior, el museo está separado como múltiples islas, como múltiples atracciones, pero que no están articuladas, y el documental interactivo, al estar en diferentes plataformas, puede generar digamos, un discurso más cohesionado. Al mismo tiempo se puede utilizar como metáfora, jugar, digamos, con una idea central que a través del diseño pueda recordar a elementos vividos durante la visita, se puede preparar con esos guiños de diseño antes de la visita, y se puede prolongar la experiencia. Incluso lo más interesante nos parece que las personas pueden colaborar con videos o con experiencias que alimenten nuevamente a la muestra, sobre todo en experiencias un poco más de museos científicos, tecnológicos, que involucran actividades para niños. La posibilidad de poder participar posteriormente o de jugar posteriormente es muy potente. En cuanto a las características, bueno, creemos que es muy interesante, por ejemplo, el potencial que tiene la gamificación, que podemos ver en Format Money. Es un potencial muy marcado. Es evidente que puede ser una herramienta muy potente. También la posibilidad de inmersión que se vio en Pregoneros de Medellín. Pudimos ver que en Pregoneros de Medellín era muy fácil transportar a las personas a otro entorno, a un mundo totalmente diferente. En Format Money también vemos el potencial colaborativo, cómo se puede jugar, incluso con poner retos que hagan que las personas suman roles, juegos de roles que no son simplemente sus acciones, pero llevarlo a otros lugares con las características de otros lugares, con los retos de otros lugares, y hacerle partícipe de esa realidad. El juego de rol puede ser muy potente. Creemos que también con el ejemplo de Greenwich Map podemos ver también cómo podemos utilizar visualizaciones, que no simplemente nos tenemos que limitar a videos, que las visualizaciones pueden ser muy interesantes, y los datos que usan visualizaciones pueden ser muy nutritivos. Con Desiguales podemos aprender cómo involucrar al usuario fuera de la muestra, o sea, cómo se puede involucrar el entorno urbano para que las personas participen, para que las personas realicen acciones dentro de ese entorno. Las personas, por ejemplo, pueden tomarle fotos a ciertas esculturas, a ciertos grafitis, a ciertos entornos culturales, a ciertas características etnográficas, y allí desbloquear retos, o allí simplemente colaborar con la muestra. Creemos que en Desiguales hay un ejemplo potentísimo de que se puede hacer. Y por último también, el de Puente de Galaca, creemos que la idea del documental database, o sea, la idea de cómo contraponer las diferentes historias y a partir del montaje generar una acción y también generar un juego, dependiendo de las acciones que haga el usuario. Creemos que esto puede ser muy interesante, sobre todo con el contenido aportado por las personas. El documental database también usualmente suele nutrirse de redes sociales o de la API de la web en general, y con esto crear de alguna manera un storytelling con las historias que todos hemos dejado en la red, porque de alguna manera la red es como una gran realidad virtual, vale la redundancia, pero una gran realidad donde ya todos volcamos nuestros videos y ya todos volcamos nuestras experiencias, digamos, en formatos muy específicos. Entonces creemos que el documental database puede ser muy interesante para este tipo de interfaces, y en general creemos que es un momento de experimentar, momento de plantear ideas, momento sobre todo de romper ese espíritu curatorial clásico que aleja al museo
de los participantes, que se hace un museo quizás un poco más snob, mucho más culto, y creemos que es posible que esa cultura y que el arte en general llegue a todos. No bajando el nivel del museo, pero sí facilitando el acceso. No tiene que ser una cosa sumamente teórica y sumamente inaccesible, que hay que tener una cultura general muy alta, porque es posible hacer llegar este tipo de cosas a través de mecanismos mucho más laxos o interesantes que un audio guía al resto del mundo.